Mi gente querida, mi nombre es Patricia Morales. Tengo 62 años y vivo aquí en Villahermosa, Tabasco. Permítanme que me acomode bien en esta silla porque lo que les voy a contar el día de hoy va a ser algo que los va a dejar sin palabras. Ay, Dios mío, ni yo misma puedo creer todo lo que pasé y cómo logré salir adelante después de tantos años de engaños. ¿Saben qué? Antes de empezar con mi historia, denme un like si ya están aquí conmigo. Suscríbanse a este canal, porque aquí compartimos historias reales de mujeres como ustedes y como yo. Y díganme en los comentarios de qué país me están viendo, porque me da mucho gusto saber que tengo amigas de toda América Latina escuchándome. Ah, pero ¿saben qué? Primero sírvanse un cafecito, porque esta historia va para largo. Lo que les voy a platicar es algo que me sucedió hace ya algunos años, pero que cambió por completo mi vida. Durante 22 años, sí, 22 largos años, yo creí que mi esposo Roberto trabajaba como chef en un restaurante muy elegante, allá en Miami. 22 años creyendo que ese hombre se sacrificaba por nuestra familia, yéndose lejos para darnos una vida mejor. Pero la verdad, ¡ay, Dios santo! La verdad era tan diferente y tan dolorosa que cuando la descubrí, sentí como si el mundo se me viniera encima, porque resulta que Roberto no trabajaba en Miami, no era chef de ningún restaurante elegante. Y lo que es peor, no éramos su única familia. Tenía otras 2 familias más, en otros estados, y durante más de 2 décadas estuvo circulando entre las 3 como si fuera lo más normal del mundo. ¿Se imaginan? 22 años de mi vida, los mejores años. Se los entregué a un hombre que me veía nada más como una de sus opciones. Pero bueno, ya luego les voy a contar cómo fue que descubrí todo esto y, sobre todo, cómo fue que me las ingenié para que este sinvergüenza pagara por todo el daño que nos causó a mí y a mis hijos. Para que entiendan bien mi historia, tengo que llevarlos hasta el principio, hasta cuando conocí a Roberto allá por el año de 1978. Yo era una chamaca de apenas 18 años, recién salida de la preparatoria aquí en Villahermosa. Mi familia era humilde, como la mayoría en nuestro barrio. Mi papá trabajaba en los campos petroleros de Pemex, y mi mamá se dedicaba al hogar y a cuidarnos a nosotros, que éramos 5 hermanos. Vivíamos en una casita de concreto en la colonia Atasta, una zona popular donde todas las familias se conocían entre sí. Mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Esperanza, y siempre nos decía que teníamos que estudiar para salir adelante. Pero en esos tiempos, para una mujer de clase trabajadora, las opciones eran limitadas. Podías ser maestra, secretaria o casarte joven y formar una familia. Yo había terminado la preparatoria con buenas calificaciones y tenía sueños de estudiar contabilidad en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero la situación económica en casa estaba complicada. Mi papá había tenido un accidente en el trabajo y ya no podía hacer labores pesadas, así que mis hermanos mayores tuvieron que empezar a trabajar para ayudar con los gastos de la casa. En esos días, yo trabajaba medio tiempo en una tiendita de abarrotes que estaba cerca de mi casa. La señora Carmen, la dueña, era muy buena conmigo y me permitía estudiar cuando no había clientes. Fue precisamente en esa tiendita donde conocí a Roberto Hernández Vázquez. Roberto llegó un día de julio. Yo me acuerdo perfectamente porque hacía un calor terrible, y él entró sudando, pidiendo una Coca-Cola bien fría. Era un hombre guapo, de unos 25 años, moreno, con bigote bien cuidado, y una sonrisa que, la verdad, me llamó mucho la atención. Vestía camisa blanca, pantalón de vestir y zapatos boleados. Se veía como alguien importante, como alguien que tenía dinero. Me dijo que era de Veracruz, pero que había venido a Villahermosa por cuestiones de trabajo. Trabajaba, según él, en la industria restaurantera y estaba explorando oportunidades de negocio en diferentes ciudades del sureste mexicano. Hablaba con mucha seguridad. Conocía de comida, de vinos, de cosas que una muchacha como yo jamás había escuchado. Durante las siguientes semanas, Roberto se convirtió en cliente frecuente de la tiendita. Siempre compraba algo pequeño, pero se quedaba platicando conmigo. Me contaba historias de restaurantes elegantes en el puerto de Veracruz, de platillos sofisticados que había aprendido a preparar, de clientes importantes que frecuentaban los lugares donde había trabajado.
A mí me deslumbraba completamente. Imagínense, una chamaca de 18 años, de familia humilde, escuchando a este hombre que parecía conocer el mundo. Me hablaba de ciudades que yo solo había visto en la televisión, de comidas que sonaban como de película, de una vida llena de posibilidades. Empezó a invitarme a tomar un café después de mi trabajo, luego a cenar en los restaurantes más bonitos de Villahermosa. Me llevaba al malecón, al Parque Tomás Garrido, al centro histórico. Me regalaba flores, perfumes, pequeños detalles que para mí significaban el mundo entero. Roberto me contaba que tenía planes muy grandes para el futuro. Decía que quería abrir su propio restaurante, que tenía contactos importantes en la industria, que solo era cuestión de tiempo para que todo se diera. Me hablaba de oportunidades de trabajo en ciudades más grandes, en lugares donde un chef con talento podía hacer fortuna. Mis papás al principio vieron con buenos ojos que Roberto se interesara en mí. Era un hombre trabajador, con aspiraciones, que trataba a su hija con respeto y cariño. Mi mamá siempre decía que se notaba que era gente decente, que tenía educación y modales. Mi papá, aunque era más desconfiado por naturaleza, también aprobó la relación cuando vio que Roberto era serio con sus intenciones. A los 6 meses de noviazgo, Roberto me pidió matrimonio. Fue una propuesta muy romántica, en el malecón de Villahermosa, un domingo por la tarde. Me regaló un anillo sencillo pero bonito. Me dijo que quería formar una familia conmigo, que yo era la mujer de su vida, y que juntos íbamos a construir algo hermoso. Nos casamos en febrero de 1979, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en el centro de Villahermosa. Fue una boda modesta pero hermosa. Roberto se veía muy elegante con su traje gris, y yo llevaba el vestido de novia que había sido de mi hermana mayor. La fiesta fue en el patio de la casa de mis papás, con música de mariachi y comida casera preparada por todas las mujeres de la familia. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño. Rentamos una casita pequeña en la colonia José María Pino Suárez, cerca del centro de la ciudad. Roberto conseguía trabajos esporádicos en restaurantes locales, pero siempre decía que eso era temporal, que estaba esperando la oportunidad perfecta para demostrar todo su talento culinario. Durante los primeros 3 años de matrimonio, nuestra vida fue relativamente tranquila y feliz. Roberto trabajaba en diferentes restaurantes de Villahermosa, principalmente como cocinero auxiliar, aunque él siempre aseguraba que sus jefes no sabían aprovechar su verdadero talento. Yo seguía trabajando en la tiendita de la señora Carmen para ayudar con los gastos de la casa, porque la verdad, con lo que ganaba Roberto no nos alcanzaba para mucho. En 1980 nació nuestra primera hija, Alejandra. ¡Ay, Dios mío, cómo lloré de felicidad cuando la tuve en mis brazos! Era una bebé preciosa, sanita, y Roberto parecía estar muy orgulloso de ser papá. Durante los primeros meses después del parto, él fue muy atento conmigo y con la niña. Llegaba temprano del trabajo, me ayudaba con los quehaceres de la casa, cargaba a Alejandra cuando lloraba por las noches. Pero conforme pasó el tiempo, empecé a notar que Roberto se mostraba inquieto, como ansioso. Decía que se sentía estancado en Villahermosa, que aquí no había oportunidades reales para un chef con sus conocimientos y ambiciones. Empezó a hablar mucho de otros lugares, de ciudades más grandes, donde la industria restaurantera estaba más desarrollada. En 1982 nació nuestro segundo hijo, Carlos Alberto. Para entonces, Roberto ya hablaba constantemente de la necesidad de buscar mejores oportunidades laborales fuera de Tabasco. Decía que tenía contactos en Veracruz, en Campeche, incluso en Miami, que le habían estado ofreciendo trabajos muy buenos, pero que él no se decidía a tomarlos porque no quería alejarse de nosotros. Yo, la verdad, me sentía dividida. Por un lado, entendía su frustración profesional. Roberto realmente sabía cocinar. Tenía habilidades culinarias que se desperdiciaban en los trabajitos que conseguía aquí en Villahermosa. Pero por otro lado, la idea de que se fuera lejos me daba mucho miedo. ¿Cómo íbamos a mantener unida a la familia si él estaba trabajando en otro estado? O peor aún, en otro país. La situación económica en casa empezó a complicarse. Con 2 niños pequeños, yo ya no podía trabajar tiempo completo en la tiendita.
y los ingresos de Roberto eran cada vez más irregulares. Algunos meses ganaba bien, otros prácticamente no tenía trabajo. Tuvimos que mudarnos a una casa más barata en la colonia La Manga, en las afueras de Villahermosa. Fue entonces cuando Roberto llegó un día con una noticia que, según él, iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Había recibido una oferta de trabajo en Miami, en un restaurante de comida internacional, que buscaba un chef especializado en cocina mexicana. El sueldo era de $1,200 al mes, que en esos días equivalía a muchísimo dinero en pesos mexicanos. La oferta sonaba increíble, pero tenía una condición. Roberto tenía que empezar inmediatamente, y por las características del trabajo, tendría que quedarse en Miami durante temporadas largas. Vendría a visitarnos cada 2 o 3 meses, dependiendo de la carga de trabajo del restaurante. «Patricia», me decía Roberto, tomándome de las manos, «esta es la oportunidad que hemos estado esperando. Con lo que voy a ganar allá, en un año vamos a poder comprar una casa propia, aquí en Villahermosa. Los niños van a poder estudiar en las mejores escuelas. Tú vas a poder dejar de preocuparte por el dinero». Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, sabía que necesitábamos el dinero desesperadamente. Con 2 niños pequeños y las limitadas oportunidades de trabajo que había en Villahermosa en esos años, la propuesta de Roberto parecía ser la solución a todos nuestros problemas económicos. Pero por otro lado, la idea de quedarme sola con Alejandra y Carlos Alberto, sin saber cuándo iba a regresar mi esposo, me aterrorizaba. Después de muchas pláticas, muchas lágrimas y muchas noches sin dormir, finalmente accedí a que Roberto tomara el trabajo en Miami. Me convenció con argumentos que, la verdad, sonaban muy lógicos. Era una oportunidad temporal, tal vez de 2 o 3 años máximo. Con los ahorros que íbamos a tener, después él podría poner su propio restaurante aquí en México, y ya no tendríamos que separarnos nunca más. En marzo de 1983, Roberto se fue a Miami. Lo acompañé al aeropuerto de Villahermosa, cargando a Carlos Alberto, que apenas tenía unos meses, mientras Alejandra, de 3 años, no entendía por qué su papá se iba con esa maleta tan grande. Las primeras semanas fueron terribles para mí. Me quedé sola en esa casita de La Manga, con 2 bebés, sin familia cercana que me ayudara mucho, porque mis papás ya estaban grandes y mis hermanos tenían sus propios problemas. Pero Roberto cumplió su palabra. Cada semana me mandaba dinero, mucho más de lo que habíamos tenido antes. Las primeras cartas que recibí de él estaban llenas de detalles sobre Miami, sobre el restaurante donde trabajaba, sobre los compañeros de trabajo, sobre los platillos sofisticados que estaba aprendiendo a preparar. Me contaba que el restaurante se llamaba Havana Dreams y que se especializaba en comida caribeña con toques mexicanos. Decía que el dueño, un señor cubano llamado Enrique Valdez, estaba muy contento con su trabajo y que ya le habían dado un aumento. Roberto me mandaba fotos del restaurante, de él con su uniforme de chef, de algunos platillos que había preparado. En las fotos se veía muy profesional, muy contento, y eso me tranquilizaba un poco. Al menos sabía que estaba bien, que estaba trabajando honestamente y que efectivamente estaba ganando el dinero que nos mandaba. Los primeros años de esta rutina fueron difíciles, pero manejables. Roberto venía a visitarnos cada 2 o 3 meses, se quedaba una semana o 10 días, y luego regresaba a Miami. Cuando estaba aquí, era el papá y esposo perfecto. Jugaba con los niños, me ayudaba con las labores de la casa. Salíamos a pasear como familia normal. Durante sus visitas, siempre traía regalos para todos. Para mí, perfumes caros, ropa bonita, joyas sencillas pero elegantes. Para los niños, juguetes que no se conseguían aquí en Villahermosa, ropa de marca, zapatos importados. También traía productos gourmet del restaurante, salsas especiales, condimentos, dulces típicos de Miami. Con el dinero que mandaba Roberto, pude arreglar la casa, comprar muebles nuevos, poner a los niños en una escuela privada. Incluso empecé a tomar clases de inglés en el Instituto Anglo-Mexicano, porque Roberto decía que tal vez en el futuro toda la familia nos mudaríamos a Miami definitivamente. La gente del barrio me veía con admiración y un poquito de envidia. «¡Qué suerte tienes, Patricia!»,
me decían las vecinas. Tu marido tan trabajador, manteniéndote tan bien, mandándote dinero desde Estados Unidos. Y la verdad, yo me sentía orgullosa. Tenía un esposo responsable, que se sacrificaba por su familia, que había tenido el valor de buscar mejores oportunidades fuera del país. Los niños crecían sin mayores problemas. Alejandra era muy inteligente en la escuela, y Carlos Alberto era un niño alegre y sano. Cuando Roberto venía de visita, ellos se emocionaban muchísimo. Era como tener Navidad cada 2 meses. Papá llegaba con maletas llenas de sorpresas, con historias de Miami, con promesas de que pronto toda la familia estaría junta para siempre. Yo había organizado mi vida alrededor de esta rutina. Tenía mis amigas del barrio, participaba en actividades de la escuela de los niños, iba a misa los domingos en la parroquia del Sagrado Corazón. Los fines de semana llevaba a Alejandra y Carlos Alberto al Parque Tomás Garrido, o al Malecón, o a visitar a mis papás que ya vivían con mi hermana Rosario. Las cartas de Roberto llegaban religiosamente cada semana. Me contaba detalles de su trabajo, de los clientes famosos que frecuentaban el restaurante, de los eventos especiales que organizaban. Siempre terminaba sus cartas diciéndome cuánto me extrañaba, cuánto extrañaba a los niños y cuánto deseaba que llegara el momento de estar todos juntos otra vez. Conforme pasaron los años, yo me fui acostumbrando a esta vida. Roberto seguía mandando dinero puntualmente, seguía viniendo a visitarnos cada 2 o 3 meses, y nuestros hijos crecían sintiéndose queridos y bien atendidos, aunque extrañaran tener a su papá todos los días. En 1986 nació nuestra tercera hija, Marisol. Roberto había venido de visita en abril, y, bueno, pues cuando se fue en mayo, yo me di cuenta de que estaba embarazada otra vez. Cuando le avisé por carta, él se puso contentísimo. Me mandó dinero extra para todos los gastos del embarazo y me dijo que iba a pedir permiso especial en el restaurante para estar presente en el parto. Efectivamente, Roberto llegó 2 semanas antes de que naciera Marisol y se quedó 1 mes completo conmigo. Fue un periodo muy bonito, donde realmente sentí que teníamos una familia normal. Él me cuidaba durante los últimos días del embarazo. Llevaba a Alejandra y Carlos Alberto a la escuela. Me ayudaba con las compras y los quehaceres de la casa. Cuando nació Marisol, Roberto lloró de emoción. Era una bebé preciosa, muy parecida a él, y durante esas primeras semanas se desvivía por atenderla. Cambiaba pañales, la cargaba cuando lloraba por las noches, le cantaba canciones de cuna. Realmente parecía un papá que estaba disfrutando mucho esta experiencia. Pero después de ese mes, tuvo que regresar a Miami. El trabajo lo esperaba, me decía. Y si faltaba mucho tiempo, podía perder esa oportunidad tan valiosa que teníamos. Yo entendía, pero se me partía el corazón verlo irse, sabiendo que nuestra bebé recién nacida no iba a tener a su papá cerca durante sus primeros meses de vida. Los años siguientes transcurrieron de manera similar. Roberto seguía con su rutina de trabajo en Miami. Nosotros seguíamos con nuestra rutina aquí en Villahermosa. El dinero nunca faltó. Los niños crecían bien educados y bien alimentados. Y yo me las ingeniaba para ser papá y mamá al mismo tiempo. Alejandra resultó ser muy estudiosa. Cuando llegó a la secundaria siempre estaba entre las mejores alumnas de su grupo. Quería estudiar medicina. Y Roberto siempre le decía que con el dinero que estaba ahorrando en Miami, ella iba a poder estudiar en la mejor universidad de México. Carlos Alberto era más inquieto. Le gustaban los deportes, especialmente el fútbol, y soñaba con ser jugador profesional. Marisol era la más pequeña, muy cariñosa, pero también muy observadora para su edad. Durante todos estos años, yo mantuve correspondencia regular con Roberto. Sus cartas seguían llegando cada semana, puntualmente. Me contaba que el restaurante había crecido mucho, que ahora tenían sucursales en otras ciudades de Florida, que él había sido promovido a chef ejecutivo y que por eso ganaba aún más dinero. También me decía que había conocido a muchos mexicanos en Miami, que había una comunidad muy grande de paisanos nuestros, trabajando en restaurantes y hoteles. Me hablaba de sus compañeros de trabajo, Pedro, que era de Puebla, Joaquín, que era de Oaxaca, María Elena, que era de Guerrero, y trabajaba como hostess en el restaurante. Yo, por mi parte,
Le contaba todo lo que pasaba aquí en casa. Los logros de los niños en la escuela, las travesuras de Marisol, los partidos de fútbol de Carlos Alberto, las calificaciones excelentes de Alejandra. También le platicaba sobre mis actividades, las clases de inglés que seguía tomando, las juntas de la escuela, las festividades del barrio, las visitas a mi familia. Nuestras conversaciones telefónicas eran esporádicas porque las llamadas internacionales eran muy caras en esos años. Roberto me llamaba aproximadamente una vez al mes, siempre los domingos por la tarde. Hablábamos tal vez 15 o 20 minutos, pero era suficiente para escuchar su voz, para que hablara con los niños, para mantener esa conexión familiar. Hubo algunas ocasiones en que intenté llamarlo yo al restaurante, pero era muy complicado. Primero, tenía que tener el dinero para la llamada internacional, que era mucho dinero para nosotros. Segundo, cuando lograba comunicarme, casi siempre me decían que Roberto estaba ocupado en la cocina, o que tenía el día libre, o que estaba en alguna capacitación fuera del restaurante. En retrospectiva, creo que había muchas señales que yo debería haber notado, pero cuando estás viviendo una situación así, día a día, es muy fácil no ver el panorama completo. Por ejemplo, Roberto nunca me dio una dirección fija donde vivía en Miami. Siempre me decía que se estaba cambiando de departamento, o que estaba viviendo temporalmente con compañeros de trabajo, o que el restaurante le proporcionaba alojamiento, pero que esa dirección cambiaba frecuentemente. Otra cosa rara era que nunca pude hablar con ninguno de sus compañeros de trabajo mexicanos que él mencionaba en sus cartas. Cuando yo le preguntaba si podía saludar a Pedro o a Joaquín por teléfono, Roberto siempre tenía una excusa, que estaban trabajando en turnos diferentes, que habían regresado a México por vacaciones, que se habían cambiado a otros restaurantes. También me parecía extraño que en tantos años nunca me hubiera invitado a conocer Miami, ni siquiera de visita. Cuando yo le mencionaba esa posibilidad, Roberto siempre decía que era muy complicado, que el trabajo le demandaba mucho tiempo, que era mejor esperar hasta que él pudiera regresar definitivamente a México para que yo conociera Miami cuando ya tuviéramos más tiempo libre. Pero bueno, yo confiaba en mi esposo. Había construido mi vida entera alrededor de esa confianza. Roberto me había demostrado ser un hombre responsable, trabajador, que cumplía con sus obligaciones familiares. El dinero llegaba puntualmente. Él venía a visitarnos regularmente. Los niños lo adoraban. Y nuestra vida, aunque no fuera perfecta, era estable y próspera. Para el año de 1995, ya llevábamos 12 años con esta rutina. Alejandra tenía 15 años y estaba en la preparatoria. Carlos Alberto tenía 13 años y estaba en la secundaria. Y Marisol tenía 9 años y cursaba la primaria. Los tres eran niños bien educados, con buenas calificaciones, bien vestidos, con todas sus necesidades cubiertas. Yo había desarrollado una red social propia aquí en Villahermosa. Tenía amigas en el barrio, participaba en actividades de la iglesia. Era parte del comité de padres de familia de la escuela de los niños. La gente me conocía como la esposa del chef que trabaja en Miami. Y eso me daba cierto estatus social que, la verdad, me gustaba. Había momentos de soledad, claro, especialmente por las noches o en fechas especiales como Navidad o mi cumpleaños. Pero Roberto siempre trataba de compensar esas ausencias con detalles especiales. Regalos bonitos, cartas largas y cariñosas, promesas de que pronto estaríamos todos juntos. En esa época, Roberto empezó a hablarme de planes más concretos para el futuro. Decía que ya tenía suficientes ahorros para comprar una casa propia, aquí en Villahermosa, en una colonia mejor, donde los niños pudieran crecer en un ambiente más seguro y con mejores oportunidades. También mencionaba la posibilidad de poner su propio restaurante, algo elegante, donde pudiera aplicar todo lo que había aprendido en Miami. Estos planes me emocionaban muchísimo. Después de tantos años de sacrificio y separación, finalmente se veía la luz al final del túnel. Pronto tendríamos una familia normal, donde el papá estaría presente todos los días, donde podríamos hacer planes juntos, sin depender de las visitas esporádicas de Roberto. Era en esa época de esperanza y planificación para el futuro, cuando empezaron a suceder las cosas que, eventualmente, me llevarían a descubrir la verdad más dolorosa de mi vida.
Todo comenzó a cambiar de una manera muy sutil en el año de 1996. Al principio fueron pequeños detalles que yo no le di mucha importancia, pero que con el tiempo empezaron a formar un patrón que me inquietaba cada vez más. La primera cosa rara que noté fue que Roberto empezó a espaciar más sus visitas. En lugar de venir cada 2 o 3 meses como había sido su costumbre durante todos estos años, ahora venía cada 4 o 5 meses. Cuando le pregunté por qué, él me explicó que el restaurante había expandido sus operaciones y que él tenía más responsabilidades como chef ejecutivo. También me dijo que estaba supervisando la apertura de una nueva sucursal en Orlando y que eso le requería viajar mucho dentro de Florida. Al mismo tiempo, noté que sus cartas empezaron a llegar con menos frecuencia. Antes llegaba una carta cada semana, religiosamente. Ahora llegaban cada 2 semanas, o a veces cada 3 semanas. Cuando le mencioné esto durante una de sus llamadas telefónicas, Roberto me dijo que estaba trabajando tantas horas que apenas tenía tiempo para escribir, pero que eso no significaba que me extrañara menos. También empecé a notar cambios en su apariencia física cuando venía de visita. Roberto siempre había sido un hombre que se cuidaba mucho, que se vestía bien, que tenía buenos modales. Pero ahora, cuando llegaba de Miami, se veía más cansado, más estresado, y a veces traía ropas que no me parecían tan elegantes como antes. Una vez, en junio de 1996, Roberto llegó con una cortada en la mano izquierda. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había sido un accidente en la cocina del restaurante, que se había cortado con un cuchillo mientras preparaba una cena para un evento especial. Pero la herida no se veía como un corte de cuchillo. Se veía más como si se hubiera raspado contra algo áspero. Otra cosa que me llamó la atención fue que Roberto ya no traía tantos regalos como antes. Durante los primeros años, sus maletas siempre venían llenas de detalles para todos nosotros. Ahora traía regalos, sí, pero menos. Y a veces parecían ser cosas que había comprado deprisa, no con la dedicación y el cariño de antes. Además, empecé a notar que Roberto estaba más distraído cuando estaba con nosotros. Antes, durante sus visitas, él se concentraba completamente en la familia. Jugaba con los niños, platicaba conmigo largas horas, me ayudaba con las labores de la casa. Ahora, lo veía frecuentemente perdido en sus pensamientos, como si su mente estuviera en otro lado. Un día de agosto de 1996, mientras Roberto estaba aquí de visita, encontré en la bolsa de su pantalón un recibo de gasolina. Lo que me pareció raro fue que el recibo era de una gasolinera en Campeche, no de Miami. Cuando le pregunté sobre esto, Roberto me explicó que había hecho una escala en Campeche en su vuelo de regreso a Miami y que había rentado un carro para visitar a unos familiares lejanos que vivían allá. Esta explicación me sonó extraña porque Roberto nunca me había mencionado que tuviera familiares en Campeche. Además, ¿por qué haría una escala tan larga que le permitiera rentar un carro y cargar gasolina? Pero en ese momento no quise hacer más preguntas porque no quería parecer desconfiada o celosa. En septiembre de ese mismo año, pasó algo que realmente me alarmó. Roberto había estado aquí de visita durante una semana, y el día que se suponía que se iba a regresar a Miami, yo lo acompañé al aeropuerto como siempre. Lo despedí en la puerta de salidas internacionales, como había hecho tantas veces antes. Pero esa misma tarde, mi comadre Esperanza me llamó por teléfono. Ella trabaja en el Hotel Zencali, aquí en el centro de Villahermosa, como encargada de limpieza. Me dijo que había visto a Roberto en el lobby del hotel, como a las 5 de la tarde, acompañado de una mujer que ella no conocía. «Patricia», me dijo Esperanza por teléfono. «No quiero meterte ideas raras en la cabeza, pero yo estoy segura de que era Roberto. Lo vi muy claramente. Estaba platicando con una señora joven, como de unos 30 años, güerita, bien vestida. No sé si será alguna conocida de trabajo o qué, pero me pareció raro porque pensé que ya se había ido a Miami. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a lo que me había dicho Esperanza. ¿Por qué estaría Roberto en un hotel de Villahermosa si se suponía que ya estaba en Miami? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no me había dicho que tenía pendientes en la ciudad? Al día siguiente decidí llamar a Esperanza para pedirle más detalles. Ella me contó que había visto a Roberto como por 15 minutos, que estaba sentado en uno de los sillones del lobby con esa mujer,
que parecían estar teniendo una conversación muy seria y que después habían subido juntos en el elevador. Decidí manejar esta situación con cuidado. No quería acusar a Roberto de nada sin tener pruebas, pero tampoco podía ignorar lo que me había dicho Esperanza. Cuando Roberto me llamó 2 días después desde Miami, según él, para avisarme que había llegado bien, yo le pregunté de manera casual si había tenido algún retraso en su vuelo o algún problema. No, mi amor, me dijo Roberto. Todo salió perfecto. Llegué a Miami sin ningún contratiempo y ya estoy de vuelta en el trabajo. Esa mentira directa me dolió muchísimo. Era la primera vez en todos estos años que yo tenía evidencia concreta de que Roberto me estaba mintiendo sobre algo. Si había estado en el Hotel Zencali el día que se suponía que se iba a Miami, ¿qué otras cosas me había estado mintiendo? A partir de ese momento, empecé a prestar más atención a los detalles de nuestras conversaciones y de sus visitas. Empecé a hacer preguntas más específicas sobre su trabajo, sobre sus compañeros, sobre su vida diaria en Miami. Y me di cuenta de que muchas de sus respuestas eran vagas, inconsistentes, o simplemente no tenían mucho sentido. Por ejemplo, cuando le preguntaba sobre el clima en Miami, a veces me decía que había estado lloviendo cuando yo sabía por las noticias que había estado soleado. Cuando le preguntaba sobre eventos específicos que habían mencionado en las noticias sobre Miami, él a veces no sabía de qué le estaba hablando. También empecé a notar que Roberto había desarrollado ciertos hábitos que no tenía antes. Por ejemplo, ahora siempre revisaba su cartera antes de irse a bañar, como si tuviera algo ahí que no quería que yo viera. También se había vuelto muy celoso de su maleta de viaje. Antes, yo podía ayudarle a empacar o desempacar, pero ahora él insistía en hacerlo todo solo. En octubre de 1996, sucedió otra cosa muy extraña. Roberto vino de visita como siempre, pero esta vez traía un bronceado muy raro. Su cara y sus brazos estaban bronceados, pero su torso estaba muy pálido, como si hubiera estado trabajando bajo el sol con camisa puesta. Esto me pareció inconsistente con su trabajo en la cocina de un restaurante. Cuando le pregunté sobre el bronceado, Roberto me dijo que había empezado a hacer ejercicio en una alberca al aire libre cerca del restaurante y que por eso se había bronceado. Pero la línea del bronceado era muy marcada, como si hubiera estado trabajando en el campo o en construcción, no como alguien que nada en una alberca. Todas estas pequeñas inconsistencias empezaron a acumularse en mi mente. Yo no quería pensar mal de mi esposo, pero ya no podía ignorar que algo raro estaba pasando. Roberto estaba cambiando. Su historia estaba llena de contradicciones, y yo ya no me sentía segura de conocer realmente la vida que él llevaba cuando no estaba con nosotros. Fue en esta época de dudas y preocupaciones cuando decidí que tenía que investigar por mi cuenta lo que realmente estaba pasando. Ya no podía seguir viviendo con esta incertidumbre, especialmente pensando en el bienestar de mis hijos y en mi propio futuro. Lo que descubrí después de esa decisión cambió mi vida para siempre. La decisión de investigar a Roberto no fue fácil para mí. Durante 18 años había basado mi vida en la confianza total hacia mi esposo, y ahora me veía obligada a actuar como una detective en mi propia casa. Pero las inconsistencias se habían vuelto demasiado obvias para ignorarlas, y yo tenía la responsabilidad de proteger a mis hijos y a mí misma. Mi primera estrategia fue revisar cuidadosamente todas las cartas que Roberto me había mandado durante los años. Las tenía guardadas en una caja de zapatos en mi closet, organizadas por fechas. Pensé que tal vez encontraría alguna contradicción o algún detalle que había pasado por alto antes. Efectivamente, cuando leí las cartas con ojos más críticos, empecé a notar cosas extrañas. Por ejemplo, en una carta de marzo de 1995, Roberto mencionaba que el restaurante había comprado un horno nuevo muy moderno. Pero en una carta de julio del mismo año, hablaba de problemas que estaban teniendo con el horno viejo. En otra carta, mencionaba que su compañero Pedro había regresado a Puebla, pero en una carta posterior volvía a hablar de Pedro, como si siguiera trabajando en Miami. También noté que la calidad del papel de las cartas había cambiado con el tiempo. Las primeras cartas estaban escritas en papel membretado del supuesto restaurante Havana Dreams, pero las cartas más recientes estaban escritas en papel común y corriente, sin membrete.
Mi siguiente paso fue tratar de verificar la existencia del restaurante Havana Dreams en Miami. En esa época, el acceso a Internet no era tan común como ahora, pero mi vecina Carmen tenía una computadora y me ayudó a buscar información. Llamamos a Información Telefónica de Miami y pedimos el número del restaurante Havana Dreams. Nos dijeron que no había ningún restaurante registrado con ese nombre en Miami. Esto me alarmó muchísimo, pero pensé que tal vez el nombre había cambiado, o que estaba registrado bajo otro nombre comercial. Decidí que necesitaba más evidencia antes de confrontar a Roberto. En noviembre de 1996, Roberto vino de visita como siempre, pero esta vez yo estaba preparada para observar cada detalle de su comportamiento. Lo que noté me confirmó que mis sospechas estaban justificadas. Primero, Roberto llegó con una maleta completamente diferente a la que había usado durante todos estos años. Era una maleta más vieja, más gastada, y tenía una etiqueta de una aerolínea que yo no reconocía. Cuando le pregunté sobre la maleta nueva, me dijo que se le había perdido la anterior en el aeropuerto de Miami. Segundo, Roberto traía ropa que claramente no era la misma que se había llevado en su visita anterior. La ropa estaba limpia y planchada, pero no era la ropa elegante que él normalmente usaba. Era ropa más simple, más corriente, como la que usaría alguien que trabaja en el campo o en construcción. Tercero, y esto fue lo más revelador, Roberto tenía callos en las manos que no tenía antes. Eran callos duros, ásperos, en las palmas y en los dedos, como los que tendría alguien que trabaja con herramientas pesadas, no alguien que trabaja en una cocina de restaurante. Cuando le pregunté sobre los callos, Roberto me dijo que había empezado a trabajar en el mantenimiento del restaurante durante sus días libres para ganar dinero extra, pero la explicación no me convenció. Los callos eran demasiado pronunciados para ser resultado de trabajo ocasional. Durante esa visita decidí hacer una prueba. Una noche, cuando Roberto estaba dormido, revisé su cartera muy cuidadosamente. Lo que encontré me dejó helada. Tenía 2 identificaciones diferentes. Una era su credencial de elector normal, la que yo conocía, con su nombre, Roberto Hernández Vázquez, y una foto reciente. Pero la otra era una identificación que yo nunca había visto antes. Era una credencial de trabajo de Pemex, con su foto, pero con información que no coincidía con lo que yo sabía de él. La credencial de Pemex decía que Roberto trabajaba en una plataforma petrolera en la Sonda de Campeche. La fecha de emisión era de 1993, lo que significaba que tenía esa credencial desde hacía 3 años, cuando se suponía que ya estaba trabajando en Miami. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Roberto se iba a despertar. Muy cuidadosamente volví a poner todo en su lugar, pero ya no pude dormir el resto de la noche. Tenía evidencia concreta de que Roberto me había estado mintiendo, pero todavía no entendía la magnitud completa de su engaño. Al día siguiente, Roberto se fue temprano a hacer unas diligencias en el centro de Villahermosa. Tan pronto como se fue, llamé a mi hermana Rosario y le pedí que viniera a cuidar a los niños. Le dije que tenía una emergencia y que necesitaba salir. Decidí ir al Hotel Zencali, donde Esperanza había visto a Roberto. Hablé con la recepcionista y le dije que era la esposa de Roberto Hernández, que él había estado hospedado ahí hace unos meses y que había olvidado unas cosas. Quería saber si podía darme información sobre su estadía. La recepcionista fue muy amable. Revisó sus archivos y me confirmó que efectivamente Roberto había estado hospedado en el hotel en varias ocasiones durante los últimos meses. No solo eso, sino que siempre se registraba acompañado de su esposa, una señora que obviamente no era yo. Señora, me dijo la recepcionista, su esposo es un cliente frecuente nuestro. Viene aproximadamente una vez al mes, siempre con la misma señora. Ellos piden que no los molesten. Dicen que vienen por asuntos de negocios muy importantes. Le pedí si podía describir a la mujer que acompañaba a Roberto. La descripción coincidía exactamente con lo que me había dicho Esperanza. Una mujer joven, güerita, bien vestida, como de 30 años. Salí del hotel sintiéndome completamente destruida. No solo Roberto me había estado mintiendo sobre su trabajo, sino que además estaba teniendo una relación con otra mujer. Pero eso no era todo. Necesitaba saber más. Mi siguiente paso fue ir a las oficinas de Pemex aquí en Villahermosa.
Le dije a la recepcionista que necesitaba verificar información sobre mi esposo, Roberto Hernández Vázquez, que trabajaba en una plataforma petrolera. Me pidieron mi identificación y confirmaron que yo era su esposa. Lo que me dijeron me dejó sin palabras. Roberto efectivamente trabajaba para Pemex, en turnos de 21 días en plataforma y 21 días de descanso. Había estado trabajando ahí desde 1985, 2 años después de que supuestamente se había ido a Miami. Pero había más información. En sus archivos aparecía que Roberto tenía registradas 3 beneficiarias. Yo, pero también otras 2 mujeres en otros estados, una en Veracruz y otra en Campeche. Las 3 estábamos registradas como esposas de Roberto Hernández Vázquez. La empleada de Pemex se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vio mi reacción. Me preguntó si yo sabía sobre las otras beneficiarias. Cuando le dije que no, se mostró muy preocupada y me sugirió que hablara con un supervisor. El supervisor, un señor mayor muy amable, me explicó la situación con mucha delicadeza. Me dijo que casos como el de Roberto no eran tan raros como uno pensaría. Hombres que trabajaban en las plataformas petroleras y que aprovechaban sus periodos de descanso para mantener familias separadas en diferentes ciudades. Señora, me dijo el supervisor, según nuestros archivos, su esposo ha estado rotando entre 3 domicilios diferentes durante los últimos 15 años. Pasa aproximadamente una semana en cada lugar. Luego regresa a trabajar a la plataforma por 21 días y después repite el ciclo. Me mostró los registros de Roberto. Durante todos estos años, mientras yo creía que estaba en Miami trabajando como chef, él en realidad estaba trabajando como soldador en una plataforma petrolera en aguas del Golfo de México, ganando un buen sueldo y usando ese dinero para mantener 3 familias completas en 3 estados diferentes. Era una operación tan sistemática, tan calculada, que me quedé sin poder hablar durante varios minutos. Roberto había planeado esta vida triple con una precisión matemática. Cada familia creía que él trabajaba lejos. Cada familia recibía su dinero puntualmente. Cada familia lo veía con la frecuencia suficiente para mantener la relación, pero nunca tanto como para sospechar la verdad. Cuando salí de las oficinas de Pemex, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. 22 años de mi vida habían sido una mentira completa. Roberto nunca había trabajado en Miami. Nunca había sido chef. Nunca había estado planeando reunir a nuestra familia. Desde el principio, desde el mismo momento en que me pidió matrimonio, él ya tenía planeado mantener esta vida de engaños. Pero yo sabía que esto no podía quedarse así. Roberto tenía que pagar por todos estos años de mentiras, por toda la vida que me había robado, por haberme convertido en cómplice involuntaria de su engaño hacia otras 2 mujeres que, como yo, habían entregado sus mejores años a un hombre que no existía realmente. Esa noche, cuando Roberto regresó a la casa, yo actué como si nada hubiera pasado. Le serví la cena. Platicamos sobre cosas normales. Jugó un rato con Marisol antes de que se fuera a dormir, pero por dentro, yo estaba hirviendo de coraje y, al mismo tiempo, mi mente trabajaba a 1000 por hora, planeando qué iba a hacer con toda esta información. No podía simplemente confrontar a Roberto y pedirle explicaciones. ¿Qué caso tenía? Él había demostrado ser un mentiroso profesional durante 22 años. Cualquier cosa que me dijera iba a ser otra mentira más. Además, yo tenía que pensar en mis hijos, en las otras 2 mujeres que estaban viviendo el mismo engaño que yo, y en la mejor manera de asegurarme de que Roberto pagara por todo el daño que había causado. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Roberto terminaba su visita y se preparaba para irse otra vez, yo desarrollé un plan. No iba a ser fácil, y me iba a requerir mucha paciencia y preparación, pero estaba decidida a ejecutarlo perfectamente. Lo primero que hice fue conseguir toda la información posible sobre las otras 2 familias de Roberto. En las oficinas de Pemex me habían dado los nombres de las otras beneficiarias: Elena Jiménez Morales, que vivía en Veracruz, y Carmen Torres Sánchez, que vivía en Campeche. También me dieron las direcciones donde Roberto tenía registrados sus domicilios en esas ciudades. Mi plan era contactar a estas 2 mujeres, pero tenía que hacerlo de manera muy cuidadosa. No podía simplemente llamarlas por teléfono y decirles que su esposo también era mi esposo.
Primero necesitaba confirmar que efectivamente eran sus esposas, y no solo amigas o conocidas. También necesitaba asegurarme de que ellas estuvieran dispuestas a cooperar conmigo. Para esto, decidí contratar los servicios de un investigador privado. Sí, costaba dinero que yo no tenía en abundancia, pero era una inversión necesaria. Mi compadre Aurelio conocía a un señor que se dedicaba a investigaciones, un ex policía llamado licenciado Martínez, que tenía una oficina pequeña aquí en el centro de Villahermosa. Fui a ver al licenciado Martínez una semana después de que Roberto se fuera. Le expliqué toda la situación sin omitir ningún detalle. Él me escuchó con mucha atención y me dijo que casos como el mío no eran tan raros como yo pensaba. «Señora Patricia», me dijo el licenciado Martínez, «he visto casos similares durante mis años de trabajo. Hombres que aprovechan trabajos que requieren viajar mucho para mantener vidas dobles, o en este caso, vidas triples. Lo que vamos a hacer es confirmar toda la información que usted tiene, y después vamos a desarrollar una estrategia para confrontar a este señor de la manera más efectiva. Le pagué 3,000 pesos por adelantado, y él se comprometió a tener información completa sobre Elena y Carmen en un plazo de 2 semanas. Mientras él hacía su trabajo, yo me dediqué a recopilar toda la evidencia que tenía sobre los engaños de Roberto. Organicé todas sus cartas en orden cronológico, marqué todas las contradicciones que había encontrado, saqué copias de todos los documentos importantes. También empecé a llevar un diario detallado de todas las mentiras que Roberto me había dicho durante sus visitas, con fechas exactas y testimonios de personas que podían corroborar mi versión. Además, hice algo que me dolió mucho, pero que era necesario. Les expliqué la situación a mis hijos. Alejandra ya tenía 16 años, Carlos Alberto tenía 14 y Marisol tenía 10. Eran lo suficientemente grandes para entender que su papá había estado haciendo algo muy malo, aunque obviamente no les di todos los detalles. «Hijos», les dije una tarde después de la escuela, «necesito que sepan que su papá no ha estado siendo honesto con nosotros. Durante todos estos años, él no ha estado trabajando en Miami como nos había dicho. Ha estado trabajando aquí en México, en las plataformas petroleras, y ha estado mintiéndonos sobre muchas cosas». Alejandra, que siempre había sido muy perceptiva, me preguntó directamente, «Mamá, ¿papá tiene otra familia?». La inteligencia de mi hija me sorprendió y me dolió al mismo tiempo. Le dije la verdad. «Sí, mija, papá tiene otras familias, pero vamos a hacer algo para que esto se arregle, y vamos a asegurarnos de que ustedes estén protegidos». Mis hijos reaccionaron de maneras diferentes. Alejandra se enojó muchísimo y dijo que nunca más quería ver a su papá. Carlos Alberto se puso muy triste y se encerró en su cuarto por 2 días. Marisol, la más pequeña, no entendía completamente la situación, pero se daba cuenta de que algo grave estaba pasando. Fue muy difícil para todos nosotros, pero yo sabía que era mejor que supieran la verdad desde el principio. Los iba a necesitar como mis aliados durante todo lo que venía después. 2 semanas después, el licenciado Martínez me citó en su oficina con el reporte completo de su investigación. Lo que me contó confirmó mis peores sospechas, pero también me dio información valiosa para mi plan. Elena Jiménez Morales tenía 38 años y vivía en el puerto de Veracruz con sus 2 hijos. Roberto, hijo, de 15 años, y Ana Lucia, de 13 años. Elena trabajaba como secretaria en una escuela secundaria y creía que Roberto era gerente de una empresa pesquera que tenía contratos en el extranjero. Por eso él viajaba tanto y venía a visitarla cada 2 meses aproximadamente. Carmen Torres Sánchez tenía 41 años y vivía en Campeche con sus 3 hijos. Miguel, de 17 años, Fernanda, de 15 años, y Roberto José, de 12 años. Carmen trabajaba en una tienda de ropa y creía que Roberto era ingeniero petrolero que trabajaba en contratos especiales en Venezuela. Por eso él tenía que viajar constantemente y solo podía visitarla cada 2 o 3 meses. Las 3 familias tenían hijos llamados Roberto, o con Roberto en el nombre. Las 3 recibíamos dinero puntualmente. Las 3 creíamos que éramos la única familia de Roberto y que él se sacrificaba trabajando lejos para darnos una vida mejor. Pero lo más impresionante del reporte del licenciado Martínez era el nivel de organización que tenía.
Roberto para mantener estas 3 vidas separadas. Tenía agendas detalladas, teléfonos celulares diferentes para cada familia, historias completamente desarrolladas para cada una de sus identidades profesionales, y hasta regalos específicos que compraba para cada grupo de hijos. «Señora Patricia», me dijo el licenciado Martínez, «este señor no es un simple infiel, es un estafador emocional de tiempo completo. Ha construido 3 vidas falsas tan elaboradas que cada una de ustedes ha vivido en una realidad completamente ficticia durante años». El reporte también incluía fotografías de Elena y Carmen, de sus casas, de sus hijos. Verlas me provocó sentimientos muy complicados. Por un lado, sentía coraje hacia ellas porque habían sido parte, aunque sin saberlo, del engaño que me había afectado a mí. Pero por otro lado, sentía mucha pena por ellas, porque sabía exactamente lo que estaban viviendo. La soledad de criar hijos prácticamente sola, la incertidumbre de no saber cuándo iba a regresar el esposo, la ilusión de estar construyendo un futuro con un hombre que las amaba. Con toda esta información, desarrollé la estrategia específica de mi plan de justicia. Iba a ser un plan en 3 fases, y requería coordinación perfecta y mucha valentía de mi parte. La primera fase consistía en contactar a Elena y Carmen para revelarles la verdad sobre Roberto. Pero no iba a hacerlo por teléfono o por carta. Iba a ir personalmente a Veracruz y a Campeche, durante una de las épocas en que Roberto estuviera trabajando en la plataforma, para hablar con ellas cara a cara. La segunda fase consistía en coordinar con Elena y Carmen para preparar una confrontación simultánea con Roberto. El plan era que las 3 nos presentáramos en el mismo lugar, al mismo tiempo cuando Roberto no se lo esperara, para que él tuviera que enfrentar la verdad de sus 3 vidas al mismo tiempo. La tercera fase era asegurarme de que Roberto pagara las consecuencias legales y financieras de sus engaños. Con la ayuda del licenciado Martínez, iba a presentar denuncias por bigamia, fraude y abandono de hogar. También iba a pelear para que Elena, Carmen y yo recibiéramos compensación económica justa por todos los años de engaño. Para ejecutar este plan, necesitaba recursos financieros que yo no tenía. Decidí vender algunas joyas que Roberto me había regalado durante los años, incluyendo mi anillo de matrimonio. También pedí prestado dinero a mi hermana Rosario y a mi compadre Aurelio. En total reuní 15,000 pesos, que era suficiente para los viajes, los gastos legales y los honorarios del licenciado Martínez. Emocionalmente, prepararme para este plan fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Durante 22 años toda mi identidad había estado construida alrededor de ser la esposa de Roberto. Ahora tenía que aceptar que esa identidad había sido falsa desde el principio y tenía que encontrar la fuerza para reconstruir mi vida desde cero. Pasé muchas noches llorando, muchas noches rezando, muchas noches preguntándome si tenía el valor suficiente para hacer lo que tenía planeado. Pero cada vez que me sentía débil pensaba en mis hijos, pensaba en Elena y Carmen y sus hijos. Pensaba en todas las mujeres que podrían caer en el futuro en las redes de Roberto si yo no lo detenía. También desarrollé estrategias psicológicas para mantenerme fuerte durante la confrontación. Practiqué frente al espejo las palabras que le iba a decir a Roberto. Escribí cartas que nunca mandé, donde le expresaba todo mi coraje y mi decepción. Hice ejercicios de respiración para controlar mi ansiedad. La parte más ingeniosa de mi plan era aprovechar las propias mentiras de Roberto en su contra. Él nos había dicho a las 3 que trabajaba en lugares diferentes y que por eso viajaba constantemente. Yo iba a usar esa historia para justificar por qué Elena, Carmen y yo nos habíamos conocido y decidido hacerle una sorpresa visitándolo juntas. Le iba a decir que nos habíamos contactado a través de compañeros de trabajo mutuos, que habíamos descubierto que trabajábamos con el mismo Roberto Hernández y que habíamos planeado sorprenderlo en su día libre. Para cuando él se diera cuenta de que sabíamos la verdad, ya sería demasiado tarde para escapar o inventar más mentiras. El momento decisivo iba a ser durante su siguiente período de descanso, en febrero de 1997. Según los registros de Pemex, Roberto saldría de la plataforma el día 15 de febrero y tendría 21 días libres. Normalmente, él visitaba primero a Elena en Veracruz, después a Carmen en Campeche, y finalmente venía conmigo a Villahermosa.
Mi plan era interceptarlo en Campeche, en la casa de Carmen, el día 26 de febrero. Para esa fecha, él ya habría estado una semana con Elena y estaría empezando su semana con Carmen. Yo llegaría acompañada de Elena, supuestamente para hacer esa sorpresa, y ahí, en presencia de Carmen y todos los hijos, Roberto tendría que enfrentar la verdad completa de sus mentiras. Era un plan arriesgado, pero era el único plan que garantizaba que Roberto no pudiera escapar, no pudiera mentir, y no pudiera manipular la situación a su favor. Al estar rodeado de sus 3 familias al mismo tiempo, él tendría que asumir la responsabilidad total de sus actos. Los detalles técnicos de la coordinación eran complicados, pero los tenía todos calculados. Primero, iba a viajar a Veracruz el día 5 de febrero para conocer a Elena y revelarle la verdad sobre Roberto. Necesitaba por lo menos una semana para convencerla de que cooperara conmigo y para planear juntas el siguiente paso. Después, Elena y yo viajaríamos juntas a Campeche el día 25 de febrero. Llegaríamos sin avisar a la casa de Carmen, donde supuestamente íbamos a conocer a otra compañera de trabajo de Roberto. Una vez que estuviéramos las 3 juntas, les revelaría a Elena y Carmen toda la verdad sobre la situación. Finalmente, el día 26 de febrero, cuando Roberto llegara a la casa de Carmen después de su semana con Elena, nos encontraría a las 3 esperándolo con todos nuestros hijos. No habría lugar a donde correr, no habría mentiras que inventar, no habría manera de negar la evidencia. Durante las semanas previas a ejecutar el plan, yo viví en un estado de nerviosismo constante. Tenía que actuar normal cuando Roberto llamaba por teléfono. Tenía que mantener a mis hijos tranquilos y enfocados en la escuela. Tenía que seguir con mi rutina diaria como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, yo sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ya no iba a ser la Patricia ingenua que había creído durante 22 años en las mentiras de su esposo. Iba a convertirme en la Patricia que tomó control de su destino, que luchó por la justicia, que se atrevió a confrontar la verdad, por muy dolorosa que fuera. El plan estaba listo, los recursos estaban preparados, las fechas estaban confirmadas. Solo faltaba ejecutar cada paso con la precisión de un reloj suizo, porque sabía que no iba a tener una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. El 5 de febrero de 1997, tomé el autobús de las 6 de la mañana de Villahermosa a Veracruz. Llevaba conmigo una maleta pequeña con ropa para 3 días, todos los documentos que había recopilado sobre Roberto y las fotografías que me había dado el licenciado Martínez para identificar a Elena y su casa. El viaje duró casi 8 horas, y durante todo el camino estuve ensayando mentalmente las palabras que le iba a decir a Elena. Sabía que no iba a ser fácil convencerla de que su esposo de 17 años era un mentiroso y un bígamo, especialmente viniendo de una desconocida que llegaba sin avisar a su puerta. Llegué a Veracruz como a las 2 de la tarde. Primero fui a un hotelito cerca del centro de la ciudad para dejar mis cosas y para darme tiempo de ubicar bien la casa de Elena. Según la dirección que tenía, ella vivía en la colonia Ricardo Flores Magón, en una zona de clase media trabajadora similar a la nuestra en Villahermosa. Como a las 4 de la tarde, tomé un taxi hasta la dirección de Elena. Era una casa de 2 pisos, pintada de color verde claro, con una pequeña jardinera al frente. Se veía bien cuidada, como el hogar de una familia estable y trabajadora. Por un momento sentí una punzada de dolor al darme cuenta de que esta mujer había construido su vida alrededor de la misma mentira que yo. Toqué la puerta con mucho nerviosismo. Una mujer morena, de estatura media, con el cabello recogido en una cola de caballo, abrió la puerta. Era exactamente como la había descrito el licenciado Martínez. Elena Jiménez Morales, 38 años, la segunda esposa de Roberto. Buenas tardes, le dije con la voz un poco temblorosa. ¿Es usted Elena Jiménez? Sí, soy yo. ¿En qué la puedo ayudar?, me respondió Elena con una sonrisa amable pero curiosa. Mi nombre es Patricia Morales. Vengo de Villahermosa, Tabasco. Necesito hablar con usted sobre Roberto Hernández, su esposo. La expresión de Elena cambió inmediatamente. Se puso pálida y sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Le pasó algo a Roberto? ¿Está bien? ¿Tuvo un accidente en el trabajo?
Me preguntó muy alterada. No, señora Elena. Roberto está bien físicamente, pero hay algo muy importante que usted necesita saber sobre él. ¿Podemos hablar en privado? Elena me invitó a pasar a su sala. Era una casa modesta pero muy bien arreglada, con muebles sencillos pero limpios, fotografías familiares en las paredes y el ambiente cálido de un hogar donde había amor y cuidado. En las fotografías pude ver a Roberto con Elena y sus 2 hijos en diferentes ocasiones, en cumpleaños, en navidades, en paseos familiares. En todas las fotos, Roberto se veía como el esposo y padre perfecto, exactamente igual a como se veía en nuestras fotos familiares en Villahermosa. Elena, le dije cuando nos sentamos en su sofá, lo que le voy a decir va a ser muy difícil de escuchar, pero necesita saber la verdad. Roberto Hernández no es el hombre que usted cree que es. Elena me miraba con una mezcla de confusión y creciente alarma. No entiendo. ¿Qué quiere decir? Decidí ir directo al punto. Elena, Roberto también es mi esposo. Hemos estado casados durante 18 años y tenemos 3 hijos juntos. Él vive conmigo en Villahermosa cuando no está aquí con usted. Elena se quedó inmóvil por varios segundos, como si no hubiera procesado lo que le acababa de decir. Después, se rió nerviosamente. Señora, creo que hay una confusión. Roberto es mi esposo, no el suyo. Llevamos casados 17 años. Él trabaja como gerente en una empresa pesquera y viaja mucho por cuestiones de trabajo. Pero cuando está libre, está aquí conmigo y con nuestros hijos. Yo esperaba esta reacción. Saqué de mi bolsa una fotografía de Roberto conmigo y mis hijos, tomada durante su última visita a Villahermosa. Elena, mire esta fotografía. ¿Este no es Roberto? Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. Su cara se fue poniendo cada vez más pálida conforme reconocía a Roberto en la imagen. No, no puede ser, murmuró Elena. Esto tiene que ser un error. Roberto nunca me mintió sobre nada. Tenemos una familia. Tenemos planes para el futuro. Elena, yo sé exactamente cómo se siente usted, porque yo viví 22 años creyendo exactamente lo mismo que usted cree ahora. Pero Roberto nos ha estado mintiendo a las 2. Y no solo eso. Hay una tercera mujer en Campeche que también cree que está casada con él. Pasé la siguiente hora mostrándole a Elena todas las evidencias que había recopilado. Los documentos de Pemex, las contradicciones en las cartas de Roberto, los reportes del investigador privado, las fotografías de la casa de Carmen en Campeche. Elena lloró mucho durante esa conversación. Yo también lloré. Era desgarrador ver a otra mujer descubrir que toda su vida había sido una mentira, especialmente porque yo sabía exactamente lo que ella estaba sintiendo. ¿Por qué?, me preguntaba Elena entre lágrimas. ¿Por qué nos hizo esto? ¿Qué gana él teniendo 3 familias separadas? No entiendo qué clase de hombre puede hacer algo así. Yo tampoco lo entiendo completamente, le respondí. Pero lo que sí entiendo es que nosotras merecemos justicia y nuestros hijos merecen conocer la verdad sobre su padre. Le expliqué a Elena mi plan para confrontar a Roberto en Campeche. Al principio ella se resistió. Tenía miedo de que fuera demasiado dramático, de que pudiera afectar negativamente a sus hijos, de que Roberto pudiera reaccionar violentamente. «Elena», le dije, «entiendo sus preocupaciones, pero piénselo bien. Si nosotras no hacemos algo ahora, Roberto va a seguir mintiéndonos durante quién sabe cuántos años más. Nuestros hijos van a crecer con un padre que es una mentira viviente y probablemente va a encontrar maneras de engañar a más mujeres en el futuro». Esa noche me quedé en el hotelito, pero al día siguiente regresé a la casa de Elena. Había pasado toda la noche pensando en nuestra conversación, y cuando me abrió la puerta, vi en sus ojos que había tomado una decisión. «Patricia», me dijo Elena, «tiene razón. Roberto tiene que enfrentar las consecuencias de lo que nos hizo. Voy a acompañarla a Campeche». Los siguientes días los pasamos planeando juntas todos los detalles del viaje a Campeche. Elena les explicó a sus hijos que tenía que hacer un viaje urgente relacionado con el trabajo de su papá y que regresaría en unos días con noticias importantes. Roberto, hijo, el mayor, que tenía 15 años, hizo muchas preguntas.
Elena le dijo que había surgido un problema con la empresa donde trabajaba su papá y que ella tenía que ir a resolverlo personalmente. Ana Lucía, de 13 años, estaba más preocupada por saber si su papá estaba bien. Durante esos días en Veracruz, Elena y yo desarrollamos una amistad extraña pero profunda. Éramos dos mujeres que habíamos sido víctimas del mismo engaño, y eso creaba entre nosotras un vínculo muy particular. Platicamos mucho sobre nuestras vidas, sobre cómo había sido vivir con Roberto, sobre nuestros hijos, sobre nuestros sueños y decepciones. Elena me contó que siempre había sentido que algo era raro en la vida de Roberto. Sus horarios de trabajo nunca eran consistentes. Nunca conocía realmente a sus compañeros de trabajo. Nunca la había llevado a conocerlas. Oficinas de la supuesta empresa pesquera donde trabajaba. Pero una siempre encuentra maneras de justificar las cosas que no. ¿Entiende? Me dijo Elena. Especialmente cuando quieres creer que tu esposo es un hombre bueno y trabajador. Yo le conté a Elena detalles de mi vida con Roberto que eran casi idénticos a los suyos. Las mismas promesas de un futuro mejor. Los mismos regalos durante las visitas. Las mismas excusas para explicar las ausencias prolongadas. El 23 de febrero, Elena y yo compramos boletos de autobús para viajar a Campeche. Íbamos a llegar el 24 por la noche, para tener tiempo de ubicar a Carmen y hablar con ella antes de que llegara Roberto. Durante el viaje de Veracruz a Campeche, Elena y yo repasamos una y otra vez nuestro plan. Teníamos que actuar con mucha naturalidad cuando llegáramos a la casa de Carmen, como si realmente fuéramos compañeras de trabajo de Roberto, que habíamos decidido hacerle una sorpresa. Una vez que estuviéramos adentro de la casa y pudiéramos hablar con Carmen en privado, le revelaríamos toda la verdad. Esperábamos que Carmen reaccionara de manera similar a como había reaccionado Elena. Shock inicial, negación y después comprensión y cooperación. Lo que más me preocupaba era la reacción de Roberto cuando nos viera a las tres juntas. Durante todos estos años, él había mantenido sus tres vidas completamente separadas. Nunca había tenido que enfrentar la realidad completa de sus mentiras al mismo tiempo. No sabía si iba a reaccionar con agresión, con más mentiras, o si simplemente se iba a colapsar bajo el peso de la verdad. Pero independientemente de cómo reaccionara Roberto, yo estaba preparada para llevarlo hasta las últimas consecuencias. Con la ayuda del licenciado Martínez, ya tenía listos todos los documentos legales para presentar denuncias formales. También tenía preparados los argumentos para pelear por la custodia de mis hijos y por una compensación económica justa. La noche antes de llegar a Campeche, Elena y yo casi no pudimos dormir. Sabíamos que al día siguiente nuestras vidas iban a cambiar para siempre. Ya no íbamos a ser las mujeres ingenuas que habían creído durante años en las mentiras de Roberto. Íbamos a convertirnos en las mujeres que tuvieron el valor de buscar la verdad y la justicia. Cuando el autobús llegó a la terminal de Campeche el 24 de febrero por la noche, Elena y yo nos miramos y nos dimos la mano. ¿Lista?, me preguntó Elena. «Lista», le respondí. Era el momento de ejecutar la parte final de nuestro plan. El 25 de febrero amaneció nublado en Campeche, como si hasta el clima supiera que iba a ser un día decisivo. Elena y yo habíamos pasado la noche en un hotel cerca del centro histórico, y después de desayunar, tomamos un taxi hacia la colonia donde vivía Carmen Torres Sánchez, la tercera esposa de Roberto. La dirección nos llevó a una zona residencial de clase media, similar a nuestros barrios en Villahermosa y Veracruz. La casa de Carmen era de una planta, pintada de color amarillo claro, con una pequeña cochera y un jardín bien cuidado al frente. Se veía como el hogar de una familia estable y trabajadora, exactamente igual que nuestras casas. Antes de tocar la puerta, Elena y yo nos dimos un momento para calmarnos y repasar una vez más nuestro plan. Íbamos a presentarnos como compañeras de trabajo de Roberto, que habíamos venido a Campeche por asuntos de trabajo y que queríamos darle una sorpresa visitándolo en su casa. Toqué la puerta a las 10 de la mañana. Una mujer morena, de estatura mediana, con el cabello rizado y una sonrisa muy amable, nos abrió. Era exactamente como la había descrito el licenciado Martínez. Carmen Torres Sánchez, 41 años, madre de 3 hijos, trabajadora de una tienda de ropa. «Buenos días»,
le dije con mi mejor sonrisa. ¿Es usted Carmen Torres? Sí, soy yo. ¿En qué las puedo ayudar? Nos respondió Carmen con curiosidad pero sin desconfianza. Mi nombre es Patricia, y ella es Elena. Somos compañeras de trabajo de Roberto, su esposo. Estamos aquí en Campeche por unos asuntos de la empresa, y pensamos que sería muy bonito venir a conocerla y a sus hijos. La cara de Carmen se iluminó inmediatamente. ¡Ay, qué gusto! ¡Pasen, pasen, por favor! Roberto siempre me habla de sus compañeros, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer a alguien de su trabajo. Entramos a la sala de Carmen, que estaba decorada con mucho cariño y buen gusto. Había fotografías familiares por todas partes, incluyendo muchas de Roberto con Carmen y los 3 niños. En las fotografías, Roberto se veía exactamente igual que en nuestras fotos familiares, como el esposo y padre perfecto. ¡Qué casualidad que vengan justo ahora!, exclamó Carmen mientras nos ofrecía café. Roberto llega mañana de su viaje de trabajo. Ha estado en Venezuela durante 2 semanas, trabajando en un proyecto muy importante de ingeniería petrolera. Elena y yo intercambiamos miradas. Roberto no había estado en Venezuela, había estado con Elena en Veracruz, pero Carmen lo creía completamente, exactamente igual que yo había creído sus mentiras sobre Miami, y Elena había creído sus mentiras sobre la empresa pesquera. «Carmen», le dije cuidadosamente, ¿podríamos hablar un momento en privado? Hay algo importante que necesitamos decirle sobre Roberto. Carmen se puso un poco nerviosa. ¿Pasa algo malo? ¿Roberto está bien? Roberto está bien físicamente, le respondí. Pero hay algo sobre él que usted necesita saber. Carmen mandó a sus hijos a jugar al patio trasero y se sentó con nosotras en la sala. Elena y yo habíamos decidido que yo sería quien le dijera la verdad, porque ya tenía experiencia haciendo esto con Elena. «Carmen», le dije tomándole las manos, «lo que le voy a decir va a ser muy doloroso, pero es importante que sepa la verdad. Roberto no es el hombre que usted cree que es». Carmen me miraba con creciente preocupación. «No entiendo». «¿Qué quiere decir?» «Carmen, Roberto también es mi esposo. Llevamos casados 22 años y tenemos 3 hijos juntos. Y Elena aquí presente también está casada con él desde hace 17 años y tiene 2 hijos con él». Carmen se quedó inmóvil por varios segundos, exactamente igual que había reaccionado Elena. Después, se rió nerviosamente y negó con la cabeza. «No, eso es imposible. Roberto es mi esposo. Llevamos casados 15 años. Él trabaja como ingeniero petrolero y viaja mucho por contratos especiales. Pero cuando está libre, está aquí conmigo y con nuestros hijos». Elena y yo sacamos nuestras fotografías familiares y se las mostramos a Carmen. También le mostramos los documentos de Pemex, las evidencias que habíamos recopilado y toda la información que había conseguido el investigador privado. Carmen miraba los documentos con una expresión de shock creciente. Cuando vio las fotografías de Roberto con nuestras familias, se le llenaron los ojos de lágrimas. «No, no puede ser verdad», murmuró Carmen. «Roberto me ama. Tenemos planes para el futuro. Él me prometió que cuando se jubile de la empresa petrolera, vamos a poner un negocio juntos. Hemos estado ahorrando dinero para comprar una casa más grande». «Carmen», le dijo Elena con mucha suavidad, «yo sé exactamente cómo se siente usted, porque hace 3 días Patricia me dijo exactamente lo mismo a mí. Yo también creía que Roberto era mi esposo fiel y trabajador, pero la verdad es que él nos ha estado mintiendo a las 3 durante años». Pasamos las siguientes 2 horas explicándole a Carmen toda la situación. Le contamos sobre el trabajo real de Roberto en las plataformas petroleras, sobre cómo había organizado sus visitas para mantener las 3 familias separadas, sobre todas las mentiras elaboradas que había construido para mantener sus identidades falsas. Carmen lloró mucho durante esa conversación. Era devastador ver a otra mujer descubrir que su vida entera había sido construida sobre mentiras. Pero al mismo tiempo, Elena y yo podíamos darle el apoyo emocional que necesitaba, porque nosotras habíamos pasado exactamente por lo mismo. «¿Por qué nos hizo esto?», preguntaba Carmen entre lágrimas. «¿Cómo puede un hombre mantener 3 familias y mentirles a todas durante años? ¿Qué clase de persona hace algo así?
No sabemos por qué, le respondí. Pero lo que sí sabemos es que Roberto tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y nosotras, todas nosotras, merecemos justicia. Carmen reaccionó de manera muy similar a Elena. Después del shock inicial y las lágrimas, vino la indignación y la determinación de hacer algo para confrontar a Roberto. «Él va a llegar mañana por la tarde», dijo Carmen. «Siempre llega los miércoles como a las 5 de la tarde, después de sus viajes de trabajo». «¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar aquí esperándolo», le dije. «Las tres, con nuestros hijos, para que él tenga que enfrentar la verdad completa de lo que nos hizo». Carmen aceptó cooperar con nuestro plan, pero tenía las mismas preocupaciones que había tenido Elena. Miedo de la reacción de Roberto, preocupación por el impacto en sus hijos, incertidumbre sobre las consecuencias legales. «Carmen», le dije, «entiendo sus miedos porque yo tuve exactamente los mismos miedos. Pero piénselo, si nosotras no hacemos algo ahora, Roberto va a seguir mintiéndonos durante quién sabe cuántos años más. Y tal vez va a buscar maneras de engañar a más mujeres». Esa noche, Elena y yo nos quedamos en la casa de Carmen. Ella les explicó a sus hijos que tenía visita de unas amigas de trabajo de su papá y que íbamos a estar ahí cuando él llegara de su viaje. Miguel, el mayor, que tenía 17 años, hizo algunas preguntas sobre por qué sus papás nunca había mencionado que tenía compañeras de trabajo mujeres. Carmen le dijo que la empresa había contratado personal nuevo recientemente. Fernanda, de 15 años, estaba emocionada de conocer gente nueva, especialmente porque Elena y yo le parecíamos muy simpáticas. Roberto José, el menor, de 12 años, estaba más interesado en jugar que en prestar atención a las visitas. Durante esa noche, Carmen, Elena y yo platicamos mucho sobre nuestras vidas con Roberto. Descubrimos que había similitudes increíbles en la manera como él se comportaba con las tres familias. A todas nos decía que éramos el amor de su vida. A todas nos prometía un futuro mejor cuando él pudiera dejar su trabajo y establecerse definitivamente con su familia. A todas nos regalaba cosas similares: perfumes, joyas sencillas, ropa bonita. A todas nos hablaba de planes para poner negocios propios. Un restaurante en mi caso, una empresa pesquera en el caso de Elena, una compañía de construcción en el caso de Carmen. También descubrimos que Roberto tenía manías y costumbres que habíamos notado las tres, pero que nunca habíamos comentado con nadie. Por ejemplo, siempre se bañaba inmediatamente después de llegar de sus viajes de trabajo. Siempre revisaba su cartera antes de irse a dormir. Siempre insistía en lavar su propia ropa. Ahora entiendo por qué hacía todas esas cosas, dijo Elena. Tenía que borrar cualquier evidencia de dónde había estado realmente. El 26 de febrero amaneció soleado en Campeche. Era el día que habíamos estado esperando durante semanas. Roberto iba a llegar por la tarde, y por primera vez en 22 años, iba a tener que enfrentar la verdad completa de sus mentiras. Carmen preparó comida para todos, porque sabía que Roberto siempre llegaba con hambre después de sus viajes de trabajo. Elena y yo ayudamos con los preparativos, pero las tres estábamos muy nerviosas. Como a las 2 de la tarde, decidimos hablar con los hijos de Carmen para prepararlos un poco para lo que iba a pasar. No les dijimos toda la verdad, pero les explicamos que iban a haber algunas conversaciones muy serias con su papá cuando llegara. «Niños», les dijo Carmen a sus tres hijos, «cuando llegue su papá, van a conocer a los hijos de Patricia y Elena. Son sus hermanitos, hijos del mismo papá que ustedes, pero de mamás diferentes». Miguel, el mayor, se quedó muy confundido. «¿Cómo que hermanitos? Papá nunca nos dijo que tuviéramos hermanos». «Es una historia muy larga y muy complicada», le respondió Carmen. «Pero van a entender todo cuando su papá llegue y podamos hablar todos juntos». Como a las 4:30 de la tarde, escuchamos un carro estacionándose frente a la casa. Carmen se asomó por la ventana y confirmó que era Roberto. «Ya llegó», dijo Carmen con la voz temblorosa. Elena y yo nos colocamos en la sala, sentadas en el sofá, como si fuéramos visitas normales. Carmen fue a abrir la puerta,
actuando con la mayor naturalidad posible. Escuchamos la voz de Roberto en la entrada. «Hola, mi amor. Ya llegué. ¿Cómo están mis hijos?» «Están bien», respondió Carmen. «Roberto, tenemos visita. Vinieron unas compañeras tuyas de trabajo a conocernos». Hubo un silencio de varios segundos. Después, escuchamos los pasos de Roberto acercándose a la sala. Cuando Roberto entró a la sala y nos vio a Elena y a mí sentadas en su sofá, su cara se puso completamente pálida. Se quedó inmóvil en la entrada, como si hubiera visto fantasmas. «Hola, Roberto», le dije con la voz más calmada que pude. «¡Qué sorpresa encontrarte aquí!». Roberto nos miraba sin poder decir palabra. Sus ojos iban de Elena a mí, de mí a Carmen, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Roberto», le dijo Elena con una sonrisa falsa. «Qué gusto verte. Patricia y yo decidimos venir a Campeche por trabajo, y pensamos que sería bonito conocer a Carmen y a tus hijos». Roberto siguió sin poder hablar. Se veía como si estuviera a punto de desmayarse. Carmen, que hasta ese momento había estado actuando como si todo fuera normal, se acercó a Roberto y le dijo: «Mi amor, ¿no vas a saludar a tus compañeras de trabajo?». Fue en ese momento cuando Roberto se dio cuenta de que ya no había manera de mantener sus mentiras. Su mundo de engaños acababa de colapsar completamente. Roberto se quedó parado en la entrada de la sala por lo que parecieron minutos, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Su cara había perdido todo el color, y pude ver cómo le temblaban las manos. Era la primera vez en 22 años que veía a Roberto completamente vulnerable, sin una mentira preparada para explicar la situación. «Roberto», le dije levantándome del sofá, «no nos vas a presentar formalmente con Carmen. Después de todo, las tres somos parte de tu familia». La palabra familia fue como una bofetada para Roberto. Se tambaleó un poco y tuvo que apoyarse en la pared. Carmen, que había estado observando esta extraña interacción, empezó a entender que algo muy grave estaba pasando. «Roberto, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué te ves tan raro?». Elena se levantó también y caminó hacia Roberto. «¿Verdad que es una sorpresa muy bonita, Roberto? Las tres mujeres de tu vida reunidas en el mismo lugar, conociendo por fin a todos tus hijos». Fue en ese momento cuando Roberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba temblorosa y quebrada. «Carmen, esto no es lo que parece». «Ah, no», le dije. «Entonces, ¿qué es, Roberto? Vamos a empezar con más mentiras». Carmen se acercó a Roberto con una expresión de creciente alarma. «Roberto, ¿qué está pasando? ¿Qué quieren decir con que las tres son parte de tu familia?». Roberto miró a Carmen con desesperación, como si estuviera buscando las palabras correctas para inventar una nueva mentira que pudiera explicar la situación. Pero ya no había mentiras que funcionaran. «Carmen», le dije, «creo que es momento de que Roberto te diga la verdad. Roberto, cuéntale a Carmen quiénes somos Elena y yo realmente». Roberto abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Era como si se hubiera quedado mudo. «Está bien», dije. «Si Roberto no puede hablar, yo le voy a explicar, Carmen. Elena y yo no somos compañeras de trabajo de Roberto. Elena es su esposa de 17 años, madre de 2 de sus hijos, que vive en Veracruz. Yo soy su esposa de 22 años, madre de 3 de sus hijos, que vivo en Villahermosa. Y usted, Carmen, es su esposa de 15 años, madre de 3 de sus hijos, que vive aquí en Campeche». Carmen se quedó mirando a Roberto con una expresión de shock total. «Roberto, ¿es verdad lo que están diciendo?». Roberto intentó acercarse a Carmen, pero ella retrocedió instintivamente. «Carmen, mi amor, déjame explicarte». «No», gritó Carmen. «No me digas mi amor. Dime si es verdad lo que están diciendo estas señoras». Elena sacó de su bolsa las fotografías familiares que habíamos estado mostrando durante los últimos días. «Carmen, mire estas fotos. ¿Este no es Roberto con mi familia en Veracruz?». Carmen tomó las fotografías con manos temblorosas. Cuando vio a Roberto con Elena y sus hijos, empezó a llorar. «Roberto», le dije, «durante 22 años me dijiste que trabajabas como chef en Miami. Durante 17 años le dijiste a Elena que trabajabas como gerente en una empresa pesquera. Durante 15 años le dijiste a Carmen que trabajabas como ingeniero petrolero en Venezuela. Pero la verdad es que trabajas como soldador en las plataformas petroleras de Pemex.
y has estado rotando entre nuestras 3 familias como si fuéramos turnos de trabajo. Roberto finalmente colapsó. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y empezó a llorar como un niño. No quería que fuera así, murmuró Roberto entre lágrimas. Al principio solo iba a ser temporal, pero después ya no sabía cómo parar. Ya no sabía cómo decirles la verdad sin destruir todo. ¿Sin destruir todo?, le gritó Carmen. Roberto, ya destruiste todo. Destruiste nuestras vidas. Destruiste nuestras familias. Nos robaste años de nuestras vidas con tus mentiras. Los hijos de Carmen habían escuchado los gritos y se acercaron a la sala. Miguel, Fernanda y Roberto José se quedaron parados en la entrada, mirando a su papá llorando en el suelo y a su mamá gritándole. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Fernanda con mucho miedo. Carmen trató de calmarse para responderle a su hija. «Hijos, su papá nos ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Estas señoras son las mamás de sus hermanitos». Miguel, que era el mayor, entendió inmediatamente la situación. «¿Papá tiene otras familias?». Roberto levantó la vista hacia sus hijos con una expresión de vergüenza total. «Hijos, perdónenme». «Roberto», le dije, «ya no hay tiempo para lágrimas ni para disculpas. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste». Elena sacó los documentos legales que habíamos preparado con la ayuda del licenciado Martínez. «Roberto, aquí están las denuncias por bigamia que vamos a presentar mañana mismo. También están las demandas por compensación económica y las solicitudes de custodia compartida para todos nuestros hijos». Roberto miró los documentos con terror. «No, por favor, mis hijos. No quiero que mis hijos sufran por mis errores». «¿Ahora te preocupas por tus hijos?», le gritó Elena. «¿Dónde estaba esa preocupación cuando decidiste mentirles durante años? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando decidiste robarnos la mitad de nuestras vidas?». Carmen se acercó a Roberto, que seguía sentado en el suelo. «Roberto, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentirme durante 15 años? ¿Cómo pudiste mentirles a nuestros hijos sobre quién eres realmente?». Roberto intentó tomar la mano de Carmen, pero ella la retiró inmediatamente. «Carmen, por favor, déjame explicarte. Al principio, cuando te conocí, yo ya estaba casado con Patricia, pero me enamoré de ti de verdad. No sabía cómo decirte que tenía otra familia sin perderte». «¿Y Elena?», preguntó Carmen. «¿Cómo explicas a Elena?». Roberto bajó la cabeza. «Elena llegó después. Yo ya tenía problemas para mantener 2 familias. Pero cuando la conocí, no pude resistirme. Era tan bonita, tan buena. Eres un monstruo», le gritó Carmen. «No tienes derecho a hablar de amor cuando nos estabas traicionando a todas». Durante la siguiente hora, Roberto trató de explicar sus acciones, pero cada palabra que decía solo empeoraba la situación. Sus explicaciones eran patéticas, que nos amaba a las 3, que no sabía cómo parar el engaño, que tenía miedo de destruir las familias si decía la verdad. «Roberto», le dije, «ya destruiste las familias. Las destruiste el día que decidiste mentir. Lo único que hiciste durante todos estos años fue prolongar el daño». Los hijos de Carmen escucharon toda la conversación. Miguel estaba furioso con su papá. Fernanda lloraba sin parar. Roberto José, el menor, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero se daba cuenta de que algo terrible había ocurrido. Como a las 7 de la noche, Elena y yo decidimos que era momento de irnos. Habíamos logrado lo que queríamos: confrontar a Roberto con la verdad completa de sus mentiras y comenzar el proceso de justicia. «Roberto», y le dije antes de irme, «mañana vamos a las oficinas del Ministerio Público a presentar todas las denuncias. También vamos a Pemex a solicitar que suspendan tu acceso a nuestras cuentas bancarias hasta que un juez determine cómo se van a dividir tus ingresos entre las 3 familias». Roberto nos miró con desesperación. «Patricia, Elena, por favor, podemos arreglar esto de otra manera. No involucren a las autoridades. Piensen en los niños». «Los niños son exactamente en quienes estamos pensando», le respondió Elena. «Nuestros hijos merecen un padre honesto,
O al menos merecen saber quién es su padre realmente. Carmen nos acompañó a la puerta. Antes de irnos, las tres nos abrazamos. Era un abrazo extraño, entre mujeres que habían sido rivales sin saberlo durante años, pero que ahora éramos aliadas en la búsqueda de justicia. «Gracias», nos dijo Carmen. «Si ustedes no hubieran venido, yo habría seguido viviendo en la mentira quién sabe cuántos años más». «Todas merecíamos saber la verdad», le respondí, «y todas merecemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas con honestidad». Esa noche, Elena y yo regresamos al hotel sintiéndonos agotadas, pero satisfechas. Habíamos logrado el objetivo principal de nuestro plan. Roberto había tenido que enfrentar la verdad completa de sus engaños, sin posibilidad de escape o de nuevas mentiras. Pero sabíamos que esto era solo el principio. Ahora venía la parte más difícil. Reconstruir nuestras vidas, proteger a nuestros hijos y asegurarnos de que Roberto pagara las consecuencias legales y económicas de sus actos. Al día siguiente comenzaríamos el proceso legal que cambiaría nuestras vidas para siempre. El 27 de febrero fue el día que marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Elena, Carmen y yo nos encontramos temprano en el centro de Campeche para iniciar los procedimientos legales contra Roberto. La noche anterior había sido difícil para todas. Carmen nos contó que Roberto había pasado toda la noche llorando y pidiendo perdón, pero que ella ya no quería escuchar más mentiras ni más disculpas. Nuestro primer paso fue ir al Ministerio Público a presentar las denuncias formales por bigamia. El agente del Ministerio Público, un señor de unos 50 años llamado Licenciado Herrera, nos escuchó con mucha atención y nos dijo que nuestro caso era uno de los más elaborados que había visto en sus años de carrera. «Señoras», nos dijo el licenciado Herrera, «lo que ustedes describen constituye no solamente bigamia, sino también fraude por engaño y apropiación indebida de recursos. Este señor Roberto organizó una operación sistemática de engaño que afectó a 3 familias durante décadas». El licenciado Herrera nos explicó que el proceso legal iba a ser largo y complicado, pero que teníamos evidencias muy sólidas. Los registros de Pemex, las fotografías, los testimonios de vecinos y conocidos, todo formaba un caso muy fuerte contra Roberto. Después del Ministerio Público, fuimos a las oficinas de Pemex para solicitar el congelamiento temporal de las cuentas de Roberto, hasta que un juez determinara cómo distribuir sus ingresos entre las 3 familias. La empresa se mostró muy cooperativa, especialmente cuando se dieron cuenta del escándalo que podía representar para ellos tener un empleado que había estado cometiendo bigamia usando recursos de la empresa. El supervisor de recursos humanos de Pemex, el mismo señor que me había dado la información inicial sobre Roberto, nos explicó que la empresa iba a iniciar su propio proceso disciplinario interno. «Señoras», nos dijo, «cuando un empleado de Pemex comete actos que afectan la reputación de la empresa, tenemos protocolos específicos que seguir. Es muy probable que el señor Hernández enfrente suspensión de empleo o incluso despido». Esta noticia nos preocupó un poco, porque significaba que Roberto podría perder su fuente de ingresos. Pero el licenciado Herrera nos tranquilizó diciéndonos que Roberto tenía ahorros considerables después de tantos años de trabajo, y que parte de esos ahorros iban a ser utilizados para compensarnos por el daño causado. Durante los siguientes días, mientras se desarrollaban los procedimientos legales, Elena, Carmen y yo pasamos mucho tiempo juntas planificando nuestros futuros. Era extraño construir una amistad entre 3 mujeres que habían sido, sin saberlo, rivales durante años. Pero descubrimos que teníamos mucho en común, además de haber sido víctimas del mismo engaño. Elena decidió regresar a Veracruz para explicarle la situación completa a sus hijos y comenzar los trámites de divorcio. Carmen decidió quedarse en Campeche, pero empezó a hacer planes para mudarse a una casa más pequeña, porque sabía que sus ingresos iban a cambiar significativamente. Yo regresé a Villahermosa el 1 de marzo para explicarle toda la situación a mis hijos y para comenzar el proceso de reconstruir mi vida. El viaje de regreso fue muy emotivo, porque sabía que estaba cerrando definitivamente un capítulo de 22 años de mi vida.
Cuando llegué a mi casa en Villahermosa, mis hijos me estaban esperando con muchas preguntas. Durante mi ausencia, mi hermana Rosario se había quedado cuidándolos y les había explicado que yo había ido a resolver algunos problemas muy importantes relacionados con su papá. «Mamá», me preguntó Alejandra, que ahora tenía 17 años. «¿Es verdad que papá tiene otras familias?» Me senté con mis 3 hijos en la sala y les conté toda la verdad. No omití detalles, porque consideré que ya eran lo suficientemente grandes para entender la magnitud de lo que había pasado. Carlos Alberto, que tenía 15 años, se enojó muchísimo. «Mamá, ¿cómo pudo papá hacernos esto? ¿Cómo pudo mentirnos durante toda nuestra vida?» Marisol, que tenía 11 años, era la que más preguntas hacía. «Mamá, ¿los otros niños son realmente nuestros hermanos? ¿Los vamos a conocer algún día?» Les expliqué a mis hijos que sí. Técnicamente tenían 5 hermanos que no conocían. Roberto, hijo, y Ana Lucía en Veracruz. Y Miguel, Fernanda y Roberto José en Campeche. También les expliqué que probablemente los conocerían en el futuro, cuando toda la situación legal se resolviera. Durante las siguientes semanas, nuestra casa se convirtió en un centro de actividad legal constante. El licenciado Martínez venía frecuentemente para revisar documentos y preparar estrategias. También venían otros abogados que representaban a Elena y Carmen para coordinar nuestros casos. Roberto intentó contactarme varias veces por teléfono, pero yo había decidido que todas las comunicaciones tenían que ser a través de abogados. Ya no quería escuchar más mentiras ni más disculpas. Sin embargo, a finales de marzo, Roberto apareció en mi casa sin avisar. Era un sábado por la tarde y mis hijos estaban en casa. Cuando tocó la puerta, Alejandra fue a abrir y se quedó paralizada al ver a su papá. «Papá», le dijo Alejandra con una voz muy fría, «mamá dijo que ya no queremos verte». Roberto se veía terrible. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. Era obvio que los últimos meses habían sido muy difíciles para él. «Alejandra, por favor, necesito hablar con tu mamá. Necesito explicarle todo». Yo salí a la puerta sin invitarlo a pasar. «Roberto, ya no hay nada que explicar. Todo lo que tenías que decir, ya lo dijiste en Campeche. Ahora todo se va a resolver a través de los abogados». Roberto empezó a llorar ahí mismo en la puerta. «Patricia, por favor, perdóname. Sé que lo que hice está mal, pero siempre te amé de verdad. Siempre quise que fueras mi única familia». «Roberto», le dije con toda la firmeza que pude, «si me hubieras amado de verdad, nunca me habrías mentido durante 22 años. Si hubieras querido que fuera tu única familia, nunca habrías formado otras 2 familias». Roberto intentó acercarse a mí, pero yo retrocedí. «Patricia, podemos empezar de nuevo. Puedo dejar a Elena y Carmen. Podemos mudarnos a otra ciudad. Podemos construir una vida nueva». Esas palabras me confirmaron que Roberto todavía no entendía la magnitud de su traición. Todavía pensaba que podía manipular la situación a su favor. «Roberto», le dije, «ya no hay vuelta atrás. Ya no hay manera de arreglar esto. Lo que hiciste no tiene perdón». Roberto se quedó parado en mi puerta por varios minutos más, llorando y pidiendo otra oportunidad. Pero yo ya había tomado mi decisión. Cerré la puerta y no volví a abrirla, aunque él siguió tocando por más de 1 hora. Esa noche llamé al licenciado Martínez para reportar la visita de Roberto. Él me aconsejó que solicitara una orden de restricción para evitar que Roberto siguiera viniendo a molestarnos. Durante los meses siguientes, los procedimientos legales avanzaron rápidamente. Roberto fue formalmente acusado de bigamia, fraude y otros delitos relacionados. También perdió su trabajo en Pemex, tal como habían anticipado. Pero lo más importante para mí era el proceso de reconstruir mi vida y la de mis hijos. Con la ayuda de una psicóloga, empezamos a procesar todo el trauma de descubrir que nuestras vidas habían sido construidas sobre mentiras. También empecé a planear mi futuro económico. Con la compensación que iba a recibir de Roberto, tenía suficiente dinero para abrir un pequeño negocio. Decidí poner una cocina económica cerca del mercado central de Villahermosa, algo que siempre había querido hacer,
pero que nunca había tenido la oportunidad. Elena y Carmen también empezaron a reconstruir sus vidas. Elena decidió estudiar enfermería, algo que había querido hacer desde joven, pero que había postergado por su matrimonio con Roberto. Carmen amplió su negocio de ropa y abrió una segunda tienda. Las tres mantuvimos contacto regular, apoyándonos mutuamente durante el proceso legal y emocional. Nuestros hijos también empezaron a conocerse poco a poco. No fue fácil al principio, porque todos estaban procesando el shock de descubrir que tenían hermanos, pero gradualmente desarrollaron relaciones positivas. En agosto de 1997, Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión por bigamia y fraude. También fue obligado a pagar compensaciones económicas sustanciales a las 3 familias. El día de la sentencia, Elena, Carmen y yo estuvimos presentes en el juzgado. Roberto se veía completamente derrotado. Cuando el juez leyó la sentencia, él nos miró a las 3 con una expresión de súplica, como si todavía esperara que sintiéramos pena por él. Pero nosotras ya no éramos las mujeres ingenuas que habían creído en sus mentiras durante años. Éramos mujeres que habían encontrado la fuerza para buscar la justicia y reconstruir sus vidas. Cuando salimos del juzgado ese día, Elena, Carmen y yo nos abrazamos, sabiendo que habíamos cerrado definitivamente el capítulo más doloroso de nuestras vidas, pero también el que nos había enseñado que éramos más fuertes de lo que creíamos. Han pasado ya 8 años desde aquel día en el juzgado, y puedo decir con toda honestidad que mi vida ahora es mejor de lo que nunca fue durante mi matrimonio con Roberto. La cocina económica que abrí se convirtió en uno de los lugares más populares del mercado central de Villahermosa. Empecé con 3 mesas y un comal, y ahora tengo un restaurante completo con 8 empleados. Mis hijos han crecido y se han convertido en personas maravillosas, a pesar de todo lo que pasaron. Alejandra se graduó de la universidad como doctora y ahora trabaja en el Hospital Regional de Villahermosa. Siempre me dice que mi ejemplo de fortaleza la inspiró a seguir, estudiando y a no depender nunca de un hombre para su seguridad económica. Carlos Alberto estudió ingeniería, mecánica y ahora trabaja en una empresa constructora aquí en Tabasco. Se casó el año pasado con una muchacha muy bonita llamada Sandra y me han dado la alegría de ser abuela. Tienen un bebé precioso que se llama Patricio, en mi honor. Marisol está estudiando Administración de Empresas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Quiere ser mi socia en el restaurante cuando se gradúe, y yo estoy muy emocionada con esa posibilidad. Ella dice que quiere expandir el negocio y abrir sucursales en otras ciudades. Elena, Carmen y yo seguimos siendo muy buenas amigas. Nos visitamos regularmente. Nuestros hijos se consideran verdaderos hermanos, y hemos formado una familia extendida muy bonita y muy unida. Elena se graduó como enfermera y trabaja en el puerto de Veracruz. Carmen expandió su negocio de ropa y ahora tiene 4 tiendas en diferentes ciudades de Campeche. Todos nuestros hijos se conocen entre sí y mantienen relaciones muy cercanas. Es hermoso ver cómo, a pesar de las circunstancias terribles en que se conocieron, han formado vínculos genuinos de cariño y apoyo mutuo. Roberto salió de la prisión hace 2 años, pero ninguna de nosotras ha tenido contacto con él. Sabemos que vive en una ciudad pequeña de Veracruz, que trabaja en un taller mecánico y que vive solo. Algunos de nuestros hijos han recibido cartas de él, pidiendo perdón y solicitando oportunidades para reconstruir las relaciones familiares, pero hasta ahora ninguno ha mostrado interés en responder. Yo personalmente he encontrado paz con toda esta situación. Ya no siento coraje hacia Roberto, pero tampoco siento la necesidad de perdonarlo o de tenerlo en mi vida. Lo que hizo fue imperdonable, pero me enseñó que soy mucho más fuerte y capaz de lo que nunca imaginé. Mi restaurante me ha dado independencia económica y realización personal. Todos los días llego temprano al mercado, preparo comida deliciosa para mis clientes, manejo mi propio negocio, tomo mis propias decisiones. Es una sensación de libertad que nunca tuve durante mis años de matrimonio. También he aprendido a valorar mi soledad. Después de tantos años esperando que Roberto regresara de sus supuestos viajes, ahora disfruto mucho tener mi casa para mí sola, poder hacer mis planes sin consultar con nadie, poder tomar decisiones sobre mi vida sin depender de otra persona. He tenido algunos pretendientes durante estos años,
Hay un señor muy amable, don Fernando, que tiene un puesto de verduras en el mercado y que me ha invitado a salir varias veces. Pero yo le he explicado que por ahora no estoy interesada en volverme a casar. Tal vez en el futuro, cuando esté completamente segura de que he sanado todas las heridas, pero por ahora estoy muy feliz siendo una mujer independiente. Mis hijos entienden mi decisión y me apoyan completamente. Alejandra siempre me dice, «Mamá, usted merece ser feliz, pero merece ser feliz con alguien que la ame de verdad y que sea honesto con usted». Elena se volvió a casar hace 3 años con un enfermero muy bueno que trabaja en el mismo hospital que ella. Carmen también tiene una nueva relación con un señor que tiene una ferretería en Campeche. Me da mucho gusto ver que ellas han encontrado nuevas oportunidades de amor y felicidad. Para mí, la lección más importante de toda esta experiencia es que nunca es tarde para tomar control de tu vida, sin importar cuántos años tengas o cuánto tiempo hayas vivido en una situación que no te conviene. Cuando descubrí la verdad sobre Roberto, yo tenía 57 años. Muchas mujeres de mi edad pensarían que ya es muy tarde para empezar de nuevo, pero yo demostré que se puede. También aprendí que la honestidad es lo más importante en cualquier relación. No importa qué tan dolorosa sea la verdad, siempre es mejor que vivir en una mentira. Roberto nos robó años de nuestras vidas con sus engaños, pero nosotras recuperamos nuestra dignidad buscando la verdad y la justicia. Otra lección importante es que las mujeres tenemos una fuerza interior increíble que a veces ni nosotras mismas conocemos. Durante todos esos años con Roberto, yo me veía como una mujer dependiente, que necesitaba a su esposo para sentirse completa y segura. Pero cuando me enfrenté a la crisis más grande de mi vida, descubrí que tenía recursos internos que nunca había explorado. Finalmente, aprendí que la familia verdadera no se define solo por la sangre o por el matrimonio, sino por el amor genuino y el apoyo mutuo. Elena, Carmen y yo nos convertimos en una familia por elección, unidas por una experiencia compartida y por el compromiso de apoyarnos mutuamente. Nuestros hijos formaron vínculos familiares reales, a pesar de las circunstancias extrañas en que se conocieron. Si hay alguna mujer escuchándome que está viviendo una situación similar, o que sospecha que su esposo le está mintiendo sobre algo importante, mi consejo es que confíe en sus instintos y que busque la verdad, sin importar qué tan dolorosa pueda ser. La verdad siempre es mejor que vivir en una mentira, y nunca es tarde para reconstruir tu vida sobre bases sólidas y honestas. También quiero decirles a las mujeres de mi edad, a las abuelas como yo, que tenemos mucho que ofrecer al mundo todavía. Nuestras experiencias, nuestra sabiduría, nuestra fortaleza, son recursos valiosos que podemos usar para construir nuevas vidas llenas de propósito y dignidad. Nunca es tarde para ser valiente. Nunca es tarde para buscar la justicia. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando no estás viviendo las mentiras de otra persona. Mi historia es dolorosa, pero también es una historia de triunfo. Roberto pensó que nos tenía controladas con sus mentiras, pero nosotras demostramos que las mujeres unidas podemos ser imparables cuando buscamos la verdad y la justicia. Espero que mi historia les sirva de inspiración y espero que sepan que siempre hay esperanza, sin importar qué tan difícil sea su situación actual. Con fe, con valor y con la determinación de no aceptar mentiras, todas podemos encontrar el camino hacia una vida mejor. Gracias por escucharme y que Dios las bendiga a todas.